Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy quiero traer una noticia importante, es una noticia que ha salido hace muy poco, pero no es la primera de su especie, por así decirlo, en la que una serie de autoridades dentro de la Iglesia se dirigen a Francisco para hacerle saber que en uno de sus documentos hay errores doctrinales. Hemos visto casos como los de las dubias en 2016 con Amoris Laetitia, dubias que no fueron contestadas a pesar de haber sido remitidas por los cauces correctos y que se hicieron públicas en aras a detener un poco el mal que en los documentos que estaban establecidos por el propio Francisco se estaba extendiendo masivamente a todo el pueblo de Dios. Decir que esas dubias siguen sin ser contestadas y en todo caso parece ser que han sido contestadas de manera negativa, es decir, manteniéndose en el error con una propuesta como la Carta a los Obispos de Buenos Aires, que está subida a las actas apostólicas, de la cual el propio Francisco dice en ese texto que Amoris Laetitia, como única interpretación posible, tiene esa Carta a los Obispos de Buenos Aires, que en el punto número 6, entre otras cosas, admite a la comunión a aquellos que incluso no han recibido aquellos que están en adulterio, que no han recibido la nulidad matrimonial y que pueden hacerlo con la conciencia de que les es imposible no guardar la continencia. Tiene un problema muy gordo porque por lo que se está haciendo es llevar a mucha gente a cometer situaciones dañinas, ¿no? a enquistar situaciones de pecado, a prolongarlas en el tiempo y a dar la comunión en un estado que no es el correcto. Las dudas no fueron contestadas. También, por ejemplo, el obispo Monseñor Athanasius Schneider, cuando Francisco firmó el pacto de Abu Dhabi en el 4 de febrero de 2019, si mal no recuerdo, donde decía que Dios quiere que haya muchas religiones, Monseñor Schneider salió al paso a corregir a Francisco y Francisco parece ser que en privado le dijo que se refería a la voluntad pasiva de Dios, pero como diciendo que Dios lo permitía, no que lo quisiera, sino que lo permitía y que en base a eso se puede trabajar. Esto es un error, no se puede trabajar en base a lo que permite Dios, porque Dios muchas veces permite la acción del diablo para traer un castigo. Por lo tanto, cuando Dios permite algo que en su voluntad positiva no querría, es porque está castigando algo. Y por lo tanto no es algo bueno que se pueda fomentar ni que se pueda trabajar en esa dirección, por así decirlo. La contestación, si hubiera arreglado algo, de todas formas salió en privado, por lo que no alcanzó el mismo nivel de difusión que el error mencionado de dicho documento. Además, ahora en su última visita al país, a Kazajistán, ha vuelto a reiterar lo mismo, ¿no? Entonces aquello sigue ahí, creando en el pueblo católico una conciencia errada, desvirtuando el sensus fidei y jugando con la confianza que el pueblo tiene puesta en los altos jerarcas. Esta vez han sido los propios jerarcas responsables con su deber, a los cuales yo saludo en Cristo y que aplaudo, aunque vamos a ver, ese aplauso es relativo. Acordaos de lo de los obreros inútiles en el Evangelio, ¿no? Es en plan, no tienes que dar un aplauso, hemos hecho lo que teníamos que hacer, obreros inútiles somos. Yo muchas veces me enfado, ¿no?, con sacerdotes porque ellos son los que deberían estar saliendo al paso, ellos son los que deberían hacerlo, y aun haciéndolo no sería algo extraordinario. Si saliendo al paso y hablando en público no sería algo extraordinario porque están haciendo lo que tienen que hacer, fijaos si todavía es peor el no hacer nada, o sabiendo que las cosas están mal, solo hablarlo en círculos íntimos y no atreviéndose a dar el paso abiertamente. A mí esto me parece muy mal, me parece también muy mal que hayan sacerdotes que estén practicando la misa tradicional, pero que solo se limiten a ofrecerla a los suyos, a sí mismos y a las familias, a su familia que tienen cercana, etcétera. No es nunca el momento de hacer algo cuando va contra derechos, si no hay una persecución de la carne y no hay ningún derecho canónico que te pueda legitimar a ser prohibido por celebrar la misa tradicional, y hacerlo de puertas para adentro, no hacerlo para los demás. Es como quedándose ese don para sí, y los sacerdotes tenéis la suerte de que vosotros mismos os podéis celebrar misa vosotros mismos, aunque sea
Pero si no tenéis esa caridad de abrir las puertas de vuestras catacumbas, que digo yo, aún no son catacumbas, todavía son templos y están abiertos a todo el mundo, y no temer la injusticia de aquellos que se han vuelto contra el derecho de Dios, aunque sean vuestros jerarcas, porque primero se obedece a Dios que a los hombres. Cuidado con quedaros eso para vosotros mismos, apacentaros a vosotros mismos, aun sabiendo que las cosas están mal, y no abrir ese don de Dios para todo el mundo que lo quiera buscar, sabiendo que hay gente que lo está buscando. Dicho esto, pasamos a leer el documento que ha salido. Vamos a irnos a Infocatólica, que nos dice aquí cuál es pues la noticia. Dice: 4 obispos, sacerdotes y seglares señalan un error doctrinal contenido en Desiderio Desideravi sobre la recepción de la Eucaristía. La doctrina católica de siempre, ratificada en el Concilio de Trento y en el actual catecismo, indica que para poder comulgar hay que estar en estado de gracia y no en pecado mortal. 4 obispos, varios sacerdotes y numerosos miembros del mundo académico católico han publicado una carta señalando el error en la Carta Apostólica Desiderio Desideravi. En el canon 11º sobre la Eucaristía del Concilio de Trento reza así: si alguno dijere que sola la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado. Y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara el mismo Santo Concilio que los que sienten grabados con conciencia de pecado mortal por contritos que se crean, deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental habiendo confesor. Y si alguno presumiere enseñar, predicar o afirmar con pertinacia lo contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado. El Catecismo, en el numeral 1385, explica: para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. 1 Corintios 11, 27, 9. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. De igual manera, el Código de Derecho Canónico decreta: en el canon 915 no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. En el canon 916 dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. En el canon 711 dice: quien sea consciente de pecado grave, absténgase de celebrar la divina liturgia y de recibir la divina Eucaristía, a menos que exista seria razón y falte oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia. En tal caso debe realizar un acto de perfecta contrición que incluya el propósito de acceder a este sacramento lo antes posible. En el canon siguiente dice: ha de apartarse de la recepción de la divina Eucaristía a los públicamente indignos. Sin embargo, el Papa Francisco escribe en su carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. En el numeral 5 dice: el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. Por ello, que un grupo de obispos, sacerdotes y seglares expertos en doctrina católica han hecho pública una declaración, la enseñanza católica sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía, en la que, tras constatar que el significado natural de estas palabras es que la única condición para que un católico reciba dignamente la Sagrada Eucaristía es la posesión de la virtud de la fe, por la cual uno cree la doctrina cristiana como divinamente revelada. Además, en la Carta Apostólica, como un todo, se guarda completo silencio sobre este tema esencial del arrepentimiento del pecado para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Recuerdan que la Carta Apostólica Desiderio Desideravi no constituye enseñanza infalible porque no satisface las condiciones requeridas para la infalibilidad. El canon del Concilio de Trento, en cambio, es un caso de ejercicio del poder infalible de enseñar de que goza la Iglesia,
Luego, la contradicción entre desiderio desiderable y la doctrina definida por el Concilio de Trento no derrota la doctrina de que la Iglesia está infaliblemente guiada por el Espíritu Santo cuando, haciendo uso de su oficio de enseñar, exige que todos los católicos crean una doctrina como divinamente revelada y añaden: sobre la posibilidad de que un papa enseñe públicamente doctrinas erradas, véase la Correctio Filialis dirigida al Papa Francisco por un grupo de académicos católicos y las discusiones contenidas en el libro Defending the Faith Against Present Heresies, defendiendo la fe en contra de las herejías presentes, publicado por Arouca Press 2021, y recalcan que ningún católico puede creer o actuar basado en una declaración papal si ésta contradice la fe católica divinamente revelada. Los firmantes de la carta lamentan que la política estadounidense Nancy Pelosi, proabortista radical, comulgara públicamente en una misa oficiada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, a pesar de que su arzobispo, Monseñor Cordileone, le advirtió públicamente que no podía comulgar precisamente por defender el crimen de matar a los no nacidos. Igualmente lamentan que el Papa no solo no apoyó al arzobispo de San Francisco, sino que pareció reprocharle por querer ser fiel a la enseñanza de la Iglesia. El texto concluye con la siguiente declaración: nosotros, los abajo firmantes, confesamos la fe católica en lo que concierne a la digna recepción de la Eucaristía, tal como ha sido definida en el Concilio de Trento. Es decir, la fe sola no es preparación suficiente para recibir dignamente el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Exhortamos a los obispos y clérigos de la Iglesia Católica a confesar públicamente la misma doctrina sobre la recepción digna de la Eucaristía y hacer cumplir los cánones pertinentes para evitar grave peligro y público. Los firmantes son Monseñor Joseph Strickland, obispo de Tyler; Reverendísimo René Henry Gracida, obispo emérito de Corpus Christi; Monseñor Robert Mutsaerts, obispo auxiliar de Saint Hertogenbosch, Países Bajos; Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán; el padre James Altman; Dr. Heinz Lothar Barth, hasta 2016 profesor de latín y griego en la Universidad de Bonn; Donna Bethel James Bogle, abogado y expresidente de una Voce Internacional; diácono Philip Kleinerman, teología; diácono Nick Donnelly, Anthony Solen; diácono Kate Fournier; Matt Casper, editor general de Catholic Family News; Stanislaus. Bueno, son nombres que nos suenan a muchos, perdonad. Está entre ellos, no sé si veo a alguien más conocido. Muchos de ellos parecen de Estados Unidos, ¿no? Bueno, John Henry Wester de Lifeside News está ahí también. Bueno, pues hay un montón, ¿no? La pueden dar por mí firmada, ¿no? Está Luis Román de Conoce, Ama y Vive tu Fe, estudiante de teología en Fritor y productor del conocido programa de la Comunidad Hispana llamado Conoce, Ama y Vive tu Fe. Muy bien por Luis Román. Y bueno, por mí la pueden dar firmada por mí, aunque yo no soy nadie, ¿no? La publicación que han hecho, tenemos aquí el texto completo, es muy largo, son 4 páginas que voy a leer y espero que os sirvan a todos de iluminación. Dice: la enseñanza de la fe católica sobre la recepción de la Sagrada Eucaristía. La reciente carta apostólica de Desiderio Desideravi del 29 de junio de 2022, fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, declara: el mundo todavía, en el numeral 5, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra. El significado natural de estas palabras es que la única condición para que un católico reciba dignamente la Sagrada Eucaristía es la posesión de la virtud de la fe, por la cual uno cree la doctrina cristiana como divinamente revelada. Además, en la carta apostólica como un todo se guarda completo silencio por este tema esencial del arrepentimiento del pecado para recibir dignamente la Sagrada Comunión. Este significado natural contradice la fe de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha enseñado siempre que, en orden a recibir la Sagrada Comunión dignamente y sin cometer sacrilegio, los católicos deben recibir la absolución sacramental por la cualesquiera pecados mortales que puedan haber cometido, y si es posible, y de obedecer todas las otras leyes de la Iglesia concernientes a la recepción de la Eucaristía, como, por ejemplo, el ayuno anterior a la recepción de la Eucaristía. Sin embargo, si un católico puede confesar los pecados mortales, pero tiene una razón grave para recibir la Eucaristía,
como el sacerdote que puede tener la obligación de celebrar misa en un momento determinado y, sin embargo, no tener acceso a la confesión, tal católico debe procurar con todas sus fuerzas hacer un acto de contrición perfecta por cualesquiera pecados mortales que pueda haber cometido. La tesis de que la fe es la única condición para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía fue condenada como una herejía por el Concilio de Trento cuando dice: la preparación que debe emplearse para recibir la Sagrada Eucaristía dignamente, si no os decoroso que nadie se presente a ninguna de las demás funciones sagradas no con pureza y santidad, cuanto más notoria es a las personas cristianas la santidad y divinidad de este celeste sacramento. Con tanta mayor diligencia, por cierto, deben procurar presentarse a recibirle con grande respeto y santidad, principalmente constándonos aquellas tan terribles palabras del apóstol San Pablo: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propio juicio, pues no hace diferencia entre el cuerpo del Señor y otros manjares. Por esta causa se ha de traer a la memoria del que quiera comulgar el precepto del mismo apóstol: reconózcase el hombre a sí mismo. La costumbre de la Iglesia declara que es necesario este examen para que ninguno, sabedor de que está en pecado mortal, se pueda acercar, por muy contrito que le parezca hallarse, a recibir la Sagrada Eucaristía sin disponerse antes de la confesión sacramental. Y esto mismo ha decretado este Santo Concilio, que observen perpetuamente todos los cristianos y también los sacerdotes que por oficio estuviesen obligados a celebrar, a no ser que les falte el confesor. Y si el sacerdote por alguna urgente necesidad celebrare sin haberse confesado, confiese sin dilación luego que pueda. Canon 11. Si alguno dijere que sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. El Santo Concilio Ecuménico de Trento, decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, octubre de 1551, capítulo 7. Esa misma tesis contradice también los cánones 915 y 916 del Código de Derecho Canónico Latino y los cánones 711 y 712 del Código Oriental del Derecho Canónico. En el canon 915 dice: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. En el canon 916 dice: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra con un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. En el canon 711, quien sea consciente de pecado grave absténgase de celebrar la divina liturgia y de recibir la divina Eucaristía, a menos que exista seria razón y falte la oportunidad de recibir el sacramento de la penitencia. En tal caso debe realizar un acto de perfecta contrición que incluye el propósito de acceder a este sacramento lo antes posible. El canon 712 dice: ha de apartarse de la recepción de la divina Eucaristía a los públicamente indignos. El propósito de estos cánones es prevenir la comisión de un sacrilegio por parte de una persona que reciba indignamente la Eucaristía, evitar el escándalo y prevenir la profanación del sacramento por la recepción indigna. Estos cánones están vigentes. Ellos no pueden ser válidamente derogados porque su contenido expresa la ley divina en lo concerniente a la recepción de la Eucaristía, tal como enseña la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Esto ha sido señalado por la declaración del 24 de junio del año 2000 del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos concerniente a la admisión a la Sagrada Comunión de los fieles divorciados y vueltos a casar. El Código de Derecho Canónico establece que no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. La prohibición establecida en ese canon, por su propia naturaleza, deriva la ley divina y trasciende el ámbito de las leyes eclesiásticas positivas. Estas no pueden introducir cambios legislativos que se opongan a la doctrina de la Iglesia. El texto de la Escritura, en que se apoya siempre la tradición eclesial, es este de San Pablo. Así pues, quien come y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. El Papa Francisco ha indicado por sus acciones y palabras previas que sostiene la tesis expresada por el significado natural de las palabras de Desiderio Desideravit citada antes. En el Ángelus de la fiesta del Corpus Christi del 6 de junio de 2021, en efecto, dijo: y hay otra fuerza que destaca en la fragilidad de la Eucaristía, la fuerza de amar a quien se equivoca. Es en la noche en que fue traicionado que Jesús nos da el pan de vida, nos hace el mayor regalo mientras siente en su corazón el abismo más profundo. El discípulo que come con él, que moja su bocado en el mismo plato, lo está traicionando, y la traición es el mayor dolor para los que aman. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona ante el mal con un bien mayor. Al no de Judas responde con el sí de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da su vida por él, paga por él.
Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo con nosotros, nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra. Él sabe que lo necesitamos, porque la Eucaristía no es el premio de los santos, no, es el pan de los pecadores. Por eso nos exhorta, no tengan miedo, tomen y coman. La afirmación de que la Eucaristía no es la recompensa de los santos sino el pan de los pecadores puede comprenderse en un sentido ortodoxo si se lee aislado del contexto. Sin embargo, puesto en el contexto de la recepción de la Eucaristía por Judas, al que se refiere las palabras del Ángelus, y en el contexto de las otras palabras y acciones del Papa Francisco, sugiere que la renuncia al pecado no es necesaria para que la recepción de la Eucaristía pueda ser agradable a Dios. Esta opinión está contenida en la siguiente afirmación de Desiderio Desideravit. Ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la última cena. La enseñanza del Concilio de Trento, antes citado, condena la posición de Martín Lutero sobre la fe y la justificación. El Papa Francisco públicamente ha expresado su acuerdo con las condenadas opiniones de Lutero. En conferencia de prensa el 26 de junio de 2016, en efecto, Francisco declaró: «Creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas, era un reformador. Tal vez en algunos métodos no eran los indicados, pero en aquel entonces, si leemos por ejemplo la historia de Pastor, un alemán luterano que, cuando vio la realidad de aquel tiempo, se convirtió y se hizo católico, vemos que la Iglesia no era precisamente un modelo que imitar. En la Iglesia había corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder. Y por esto él protestó. Además, él era una persona inteligente. Dio un paso hacia adelante, justificando el motivo por el que lo hacía. Y hoy, luteranos y católicos, junto con todos los protestantes, estamos de acuerdo en la doctrina de la justificación, y sobre este punto tan importante no se había equivocado. El día en que Desiderio Desideravit fue publicada, el Papa Francisco recibió en audiencia a Nancy Pelosi, la oradora de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El arzobispo Salvatore Cordileone, su autoridad eclesiástica ordinaria, había prohibido a Nancy Pelosi recibir la comunión basado en el canon 915 del Código de Derecho Canónico. El fundamento de esta medida fue el apoyo político que Pelosi ha dado y continúa dando a la completa legalización del aborto hasta el acto mismo del nacimiento. Después de la audiencia con Francisco, Pelosi recibió la comunión en la misa que presidía el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, causando escándalo a los católicos de todo el mundo. Cuando se le preguntó acerca de esta ilegítima recepción de la comunión, el Papa Francisco no expresó desaprobación alguna. Por el contrario, respondió diciendo que, cuando la Iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político. Eso es todo lo que puedo decir. Esta respuesta es un reproche al arzobispo Cordileone por la aplicación adecuada del canon 915. La Carta Apostólica Desiderio Desideravit no constituye enseñanza infalible porque no satisface las condiciones requeridas para la infalibilidad. El canon del Concilio de Trento, en cambio, es un caso de ejercicio del poder infalible de enseñar de que goza la Iglesia. Luego, la contradicción entre Desiderio Desideravit y la doctrina definida por el Concilio de Trento no derrota la doctrina de que la Iglesia está infaliblemente guiada por el Espíritu Santo cuando, haciendo uso de su oficio de enseñar, exige que todos los católicos crean una doctrina como divinamente revelada. Sobre la posibilidad de que un papa enseñe públicamente doctrinas erradas, véase la Correctio Filialis dirigida al Papa Francisco por un grupo de académicos católicos y las discusiones contenidas en el libro Defending the Faith Against Present Heresies, defendiendo la fe contra las actuales herejías. Ningún católico puede creer o actuar basado en una declaración papal si ésta contradice la fe católica divinamente revelada. Nosotros, los abajo firmantes, confesamos la fe católica en lo que concierne a la digna recepción de la Eucaristía, tal como ha sido definida en el Concilio de Trento. Es decir, la fe sola no es preparación suficiente para recibir dignamente el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Exhortamos a los obispos y clérigos de la Iglesia Católica a confesar públicamente la misma doctrina sobre la recepción digna de la Eucaristía y hacer cumplir los cánones pertinentes para evitar grave y público escándalo. Bueno, esta es la carta. Esto es todo el documento, ¿vale? Perdonad que lo he puesto así, no me había dado cuenta, estaba leyendo directamente, no me había dado cuenta, pero bueno, el tema aquí es el siguiente, o sea, el tema es ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, va a pasar que van a seguir expulsando a los carmelitas descalzos que quieren seguir vistiendo el hábito, van a seguir expulsando a aquellos que se quejan contra el aborto, etcétera. Van a seguir expulsando a aquellos que quieren recibir la misa dignamente y van a seguir expulsando a los obispos que quieren defender la libertad de conciencia de la gente. ¿Por qué? Porque parece ser que toda esta gente ha perdido la fe. ¿Cuál es
¿Cuál es el rédito, ¿no? de perder la fe? Pues perderlo prácticamente todo. ¿Significa esto que un sacerdote que defiende estas cosas haya perdido la capacidad de dar los sacramentos válidamente? Obviamente no. Eso es una herejía. Hay una herejía que se llama donatismo, que significa que si un sacerdote es malo, a pesar de su maldad, los sacramentos los sigue dando correctamente. Pero se puede empezar a decir que esta gente está contra la fe. Es un misterio de iniquidad, pero son hechos reales y constatables. Perdonad. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas, esta carta está muy bien, es tan obvia, es tan clara, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No va a servir absolutamente de nada. Por eso yo hago hincapié en que hagamos toda esta campaña, toda esta guerra informativa por las redes. Hoy en día, gracias a Dios, pues un simple mortal como yo, como vosotros, puede hacer un canal de YouTube o puede escribir comentarios en Twitter a las cuentas de las personas interesadas directamente y tantas otras cosas. ¿Para qué? Para contener la ola que ellos mismos provocan para esparcir el error por doquier. Allá donde ellos esparzan el error, allá que apareceremos nosotros para decir lo contrario y ratificar la doctrina de la Iglesia. Es así de simple. Si ellos aparecen por Twitter, nosotros estaremos en Twitter. Si ellos aparecen por Facebook, nosotros estaremos por Facebook. Si ellos aparecen por YouTube, nosotros estaremos por YouTube. ¿Para qué? Para avisar a las almas de que no se dejen engañar por estos lobos que han perdido la fe, básicamente. Yo recuerdo que tengo, gracias a Dios, un obispo que es de los más fieles que hay, pero hace ya más de, creo que 2 meses o así, le escribí una carta enumerando muchos errores de Francisco y también otra diciendo que en mi propia diócesis pues hay errores de la misma índole o incluso peores que se están propagando y no se hace absolutamente nada. A pesar de tener uno de los obispos más fieles que hay en España, que es Monseñor Munilla, ¿ha pasado algo? No ha pasado absolutamente nada. ¿He recibido alguna respuesta? No he recibido absolutamente ninguna respuesta. Ninguna respuesta he recibido. Le pidieron cortésmente, no fui yo uno de ellos, a Monseñor Munilla la misa tradicional aquí en la diócesis y se ha concedido creo que un día al mes en un horario intempestivo. O sea, como para contentarnos. No estamos hablando de cosas que sean para contentarnos. No estamos hablando de cosas que sean nuestro derecho, que también, sino estamos hablando de cosas que son de derecho divino. De derecho divino, estamos hablando de los derechos de Dios, no los míos. Ojo, que también los tenemos como pueblo fiel, también los tenemos. La Iglesia se basa en la fe divinamente revelada y en la razón. No es una secta. Por lo tanto, podemos cuestionar. Más si cabe cuando tenemos el testimonio del magisterio de 2000 años, aproximadamente, que contradice toda esta ola de cosas erróneas, contrarias que nos están diciendo. Toda esta pastoral amarga que lo único que hace es recortar el evangelio y quitar trocitos para hacerlo más pasable y podérselo tragar. Toda esta pastoral que coge la puerta estrecha y la ensancha. Toda esta pastoral que coge el camino angosto y lo allana cuando no debería hacerlo. Toda esta pastoral de aquellos que son los que buscan hacer prosélitos, se van hasta el fin del mundo a buscar para hacer prosélitos y los vuelven doblemente dignos de condenación. ¿Por qué? Porque los ratifican en su pecado. Los ratifican en su pecado. Tú vas a ser expulsado, tú vas a ser amonestado, tú vas a ser combatido. Sin embargo, gente como James Martin, que le dice, o no sé, otros agentes de la pastoral satánica, como en este caso con el tema LGTB, ¿no? No van a ser amonestados, van a ser promocionados. Como tenemos en la COPE un sacerdote como Olaizola, José María Olaizola, diciendo que los LGTB y tal, pues oye, donde el Código de Derecho Canónico te dice que las relaciones, la consumación de esa, digamos, tendencia es pecaminosa, pues que llegará un día pues que tengan sus derechos y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Detrás de eso vendrán, aunque ya parece que se les ha dado carta, por ejemplo, los adúlteros, que donde antes lo llamaban, pues, lo llamaban infidelidad, ahora lo llaman poliamor, ¿no? Y etcétera, etcétera. La misma lógica, es una lógica satánica, es una lógica errónea, que habla de la acogida, pero la acogida, fijaos, recortan el evangelio, recortan al hijo pródigo cuando el padre lo regresa, el hijo pródigo para ellos no vuelve arrepentido. La mujer adúltera, cuando nuestro Señor la perdona, le dice, vete y no peques más, para ellos simplemente
Cristo la perdona y la deja ir sin decirle vete y no peques más. Son unos descreídos, unos recortadores de la verdad. Son enemigos de Cristo, no porque a mí me caiga mal, sino es la pastoral que ellos están haciendo públicamente, son las posiciones que ellos están tomando públicamente, son todo, y esto pasa desde el cura de parroquia hasta el Papa de Roma. Y nadie, absolutamente nadie, en toda esa cadena jerárquica que va desde el último laico hasta el Papa de Roma, incluidos ambos, tienen el derecho de haceros callar sobre esto. Más aún, tenéis la responsabilidad de hablarlo en público. Porque ellos avanzarán hasta donde nosotros les dejemos, y les hemos dejado ya demasiado. Tomad aliento, tomad fortaleza, ved las vocaciones tradicionales como crecen, la misa tradicional como crece, luchar por la misa tradicional sin complejos. Hay que quitarse los complejos. Hay que quitarse los complejos. Cuando veamos una noticia de estas, no nos quedemos quietos. Recemos por ellos, pero llamémosle por teléfono. Yo recuerdo hace unos años, ya había empezado por aquí, por YouTube y tal, había un chico, no recuerdo ahora su nombre, que era, digamos, el jefe de la Asociación Española de Estudiantes Católicos, que escribió un artículo en la revista Vida Nueva diciendo que irse a hacer adoración nocturna, como hacía un grupo de jóvenes, ¿no? En Madrid creo que era, que hacían adoración nocturna y después salían de la adoración nocturna y se iban por las discotecas a hablarle de Dios a los chavales que estaban esperando en la cola de la discoteca o haciendo botellón o lo que fuera. Fijaos qué heroico e importante, pues este chaval, en un cargo de responsabilidad, se permitió el lujo de hacer un artículo en Vida Nueva, una revista de la cual os recomiendo de suscribiros y no leer, y diciendo que eso no era evangelizar, que evangelizar era salir de fiesta y si una chica te decía no, pues tú respetarla o tener cuidadito con cuánto alcohol consumías, esto y lo otro. Eso era evangelizar, lo otro no. Fijaos, en el artículo él decía expresamente, hablaba contra, o sea, no añadía desde su propia cosecha diciendo a mí me parece que estas cosas también es evangelizar. No, él hablaba directamente, señalaba a los que hacían adoración nocturna y decía, eso no es evangelizar, es evangelizar lo que yo hago. Fijaos, la mayoría de nosotros hubiera rezado por él. Gracias a Dios tenemos la gracia, ¿no? Tenemos la caridad para entender esto. Pero también nos llena de dolor. Y además viendo a alguien que es un cargo. Hay mucha gente joven leyendo sus artículos en España, gente católica, que puede dejar de serlo. Fijaos, todo el actuar de toda esta gente es como la gente que dice, no quiero tener hijos. O sea, le dice a la gente joven, alguien de mi edad, 40 años casi, le dice a los jóvenes, no tengáis hijos, sed libres, sed tal, sed cual. Y mientras dicen eso, ellos mismos tienen hijos. Es decir, ellos son capaces, tienen hijos y disfrutan de esa maravillosa experiencia, pero a la vez le dicen a los demás que no tengan hijos, que sean libres, etc. O sea, ¿qué clase de hipocresía es esta? Pues todos estos, James Martin, Olaizolas, este chaval de la pastoral, este Francisco, yo qué sé, pues todos los que tenemos ahora, ¿no? Son gente que le dice a los jóvenes, y no tan jóvenes, cosas que los van a alejar de Cristo. Porque la exigencia de Cristo, contrario a lo que ellos creen, atrae. El martirio de Cristo, el renunciar al mundo, el vencer al mundo, aunque ellos no lo crean, atrae. Pero no lo predican, no predican a Cristo crucificado, lo predican ya resucitado y a veces ni con las heridas. Y entonces lo que sucede es que ellos están en una especie de estado de tiniebla o grisáceo, en donde están en medio, ni a un lado ni al otro, pero lo que hacen a los demás es decirles, no, por favor, esta iglesia en la que yo estoy, todo esto que te ha mandado creer durante 2000 años, ya está desfasado. Es decir, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer, y ahí están. Pues tenemos que luchar contra ellos. ¿Cómo? Si están en las redes sociales, estando nosotros también en las redes sociales, para que todas esas pequeñas almas que están despistadas y pueden ser despistadas por ellos, oigan nuestro testimonio. Que nuestro testimonio es como testigos, porque no es de nuestra parte de quien hablamos, sino de parte de Dios. Porque queremos creer.
Y lo que queremos creer es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que como es santa, no puede contener error. Su doctrina no puede contradecirse. Y todos estos están proponiendo cosas que contradicen. Así que esta es la guerra, es deber tuyo, es deber mío, es deber de todos. No crean que yo estoy aquí por un carisma especial, sino por deber. Obreros inútiles, hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy en día existen las redes sociales y por eso lo hacemos por aquí. Pero también en nuestro día a día, obviamente, pero también por aquí. ¿Por qué? Porque esto mueve millones de personas, ¿vale? Y ellos están vertiendo su veneno por aquí. Así que yo desde este canal me sumo a esa declaración. Yo he enviado cartas yo mismo a mi obispo, a Roma, etcétera. No me ha hecho caso nadie. Nadie. A pesar de citar yo mismo, o sea, en mis cartas, yo cito el mismo derecho canónico. En virtud del derecho canónico reclamo esto que es de justicia. Porque está en el derecho canónico. Pero ellos mismos no atienden, no ponen en práctica el derecho canónico. ¿Por qué? Porque no creen en el derecho canónico. Y la mayoría de expulsiones que están habiendo no atienden al derecho canónico. ¿Entienden? O sea, que hay que redoblar la guerra y no darles dinero a ellos. No den dinero a las iglesias, que son progresistas, contrarias a la fe, liberales, conservadoras liberales, como queráis. Dáselo en mano a los sacerdotes santos, como el padre Federico Leighton, que está yéndose a las misiones, por ejemplo. O si conocen a algún cura de barrio que esté aprendiendo, o se esté aprendiendo la misa tradicional, o fomente la misa tradicional, o se esté jugando el tipo catequizando simplemente con lo que dice el Evangelio, con lo que dice el Código de Derecho Canónico y tal, denle el dinero directamente. Ya está. No lo den a Cáritas, no lo den en cualquier templo, no den más dinero ni en la X de la iglesia, no lo marquen. Tienen que dar dinero, pero dénselo directamente a los sacerdotes, obispos, que ustedes sepan que son fieles. Y ese es otro lenguaje que van a entender, aparte del de la denuncia. Ya lo creo que lo van a entender. Cuid Deus.